Muy buenos días. Una vez más, por la gracia de Dios, en esta mañana también vamos a dar inicio al culto de esta mañana también, porque por gracia estamos presentes también dentro de la iglesia, aún pudiendo agradecer a Dios, ¿no?, por un día más de vida. Amén. Vamos a comenzar cantando himnos. El himno 108. Himno 108. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de dolor, sobre una cruz Él por mí murió, sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Toda es sola de él, gloria a su nombre, siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Verdaderamente es muy importante, ¿no?, que nosotros podamos tener la palabra en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y porque este mundo prácticamente ofrece muchas cosas, ¿no? Pero muchas de las cosas que hay en este mundo, ninguna de ellas van a hacer que nosotros podamos disfrutar de una vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente la palabra es quien pone esperanza en nuestro corazón, quien pone también la seguridad de nuestra salvación también. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno. Himno 195. Himno 195. Ven, amigo, al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó,
vas buscando a sus pies compasión. Tierno amigo en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, hermanos, ¿cómo están? Una vez más, muy buenos días, ¿no? Gracias a Dios estamos nuevamente en la casa del Señor, ¿no? Y prácticamente mi corazón se alegra mucho, ¿no? Los domingos que puedo llegar temprano, muchas veces para poder preparar también, ¿no? Especial para la iglesia. Hay un hermano, ¿no? Que siempre me recibe, dice, ¿no? Bienvenido a la casa del Señor, dice, ¿no? Verdaderamente esa palabra alegra mi corazón, ¿no? Porque sé que una vez más hoy voy a poder escuchar, ¿no? La palabra del Señor. Esa palabra que cada vez que escucho me da más la seguridad, ¿no? De mi salvación. Amén. Y yo sé que también a todos nosotros, ¿no? Esa palabra que escuchamos domingo tras domingo va edificando también, ¿no es cierto? Amén. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno. Himno 206. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas
más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Así, de esta manera, ¿no?, nosotros podemos también compartir el Evangelio, ¿no? Hay mucha gente que se ocupa más en los afanes del mundo, en las cosas del mundo, tratando de buscar tranquilidad, tratando de buscar paz, ¿no? Pero todos sabemos de que solo en la palabra podemos encontrar la paz, la esperanza y también la tranquilidad, ¿no es cierto? Amén. Sí, hermanos. Vamos a cantar otro himno, el himno 157. Himno 157. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpia en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre
en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu sed. Oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio, la sangre eficaz. Sí, verdaderamente somos limpios, ¿no? En la sangre de Jesucristo. Vamos a cantar un himno más. Luego de este himno también el presentador va a estar también subiendo acá, ¿no? El himno 460. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor.
futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida va sin más solo por Él. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy todos llegaron con bien a la iglesia para escuchar la palabra y tener la fuerza y la esperanza en el corazón. Amén. El día miércoles también, hermanos, les invitamos a que participen y se conecten, ¿no? Y puedan venir también y tener la comunión con los hermanos, escuchar la palabra, culto de oración, ¿sí? También quiero saludar a los hermanos que nos están escuchando por los diferentes medios, como ser las redes sociales, ¿no? Lo que es el Facebook, y también a través de la antena satelital, la Radio Jerusalén Bolivia Tupacatari. ¿Sabían, hermanos, que hay muchos hermanos que nos escuchan? Están siguiendo, ¿no?, la sintonía continuamente, y queremos dar, ¿no?, un caluroso saludo y un fuerte abrazo a distancia, ¿sí?, a todos los hermanos que nos escuchan, y de verdad, ¿no?, esperando también que ellos puedan abrir sus corazones y que la palabra pueda trabajar grandemente. Y sobre todo, ¿no?, que ellos también puedan entender este precioso evangelio. Amén. Y en algún momento ellos también nos estarán acompañando aquí de manera presencial, ¿no? Gracias a la antena satelital tenemos un mayor alcance, sobre todo en lugares tal vez a distancia, ¿no? Comunidades, municipios, lugares muy alejados prácticamente, ¿no? Pero aún así, con todo corazón, nosotros queremos también que ellos escuchen la palabra. Amén. Esta mañana, hermanos, por el culto dominical, vamos a invitar, sí, al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar, sí, por el culto de esta mañana. También, mientras diácono va pasando, quiero pedir a todos los hermanos que por favor puedan apagar sus celulares, sí, y en último caso, ¿no?, poderlos poner también tal vez en modo vibración, sí. Amén. Vamos a invitar al diácono Eduardo Fernández. Adelante, diácono. Nosotros podemos escuchar su santa palabra, Señor, porque en su palabra solo podemos hallar el gozo, la felicidad, la libertad, todo, Señor, porque está en su palabra todo incluido, Señor. Y así también queremos agradecer, Señor, por todo lo que usted hizo por nosotros, Señor. Así, tanto por el calor, por los rayos del sol, Señor, el viento, la helada, todo, Señor, porque es obra de usted, bendito Dios. Padre Santo, de verdad, Señor mío, solo usted es el poderoso, Señor. Solo usted es el amo, Señor. Y nosotros somos sus hijos, Señor. Por eso, Señor, usted nos quiere hablar como hijos, Señor. Pero muchas veces, Señor, el león, como usted dice, Señor mío, el león, digo, Señor, el Satanás es como un león rugiente alrededor nuestro. Cierto, Señor, pero a usted lo tenemos, Señor.
Usted siempre está con nosotros, Señor mío, en todo lugar y en todo tiempo, Señor. De verdad, Señor, a través de su palabra usted no nos soltará, Señor, porque somos tus hijos. Usted nos sacó, Señor, pese que nuestro pasado, Señor, nuestra vida pasada era de lo peor, Señor. Pero aún así usted, Señor, gracias a su misericordia, nos dio, Señor, esta palabra tan hermosa, Señor, que de verdad, Señor, solo en su palabra podemos ver, Señor, la esperanza, Señor. Bendito Dios, cierto, Señor. Gracias, Señor mío. Por eso agradezco a usted, Señor, y lo agradecemos cada uno de nosotros, Señor. No solamente aquí en Bolivia, Señor, en toda la tierra, Señor, que usted tiene, Señor, a sus siervos, a los evangelistas, seminaristas, en la iglesia mismo, Señor, y a aquellos que van a recibir la salvación, Señor. Cierto, Señor, usted es muy tolerante, Señor. Por eso, Señor, a cualquier edad, usted nos saca, Señor, de ese lugar, Señor. De ese lugar, cierto, Señor, que está lleno de maldad, Señor. Pero usted nos saca, Señor, y nos trajiste, Señor, para que a través de su palabra podamos ser corregidos y podemos vivir a través de su palabra, apoyarnos a través de su palabra, Señor. Solo palabra es nuestro camino, Señor, solo su palabra, Señor, y no otra cosa, Señor mío. Así esta mañana queremos agradecerle, Señor, de todo esto que hoy también vamos a escuchar su palabra a través de sus siervos, Señor. Cierto, Señor. Gracias, Señor mío. Muchísimas gracias, Padre Santo. Muchas gracias. Así te lo pedimos y así se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí. Bueno, hermanos, esta mañana yo quiero invitar, sí, abiertamente a todos los que estamos presentes. Quien desea testificar, ¿no? Puede pasar libremente, sí. Dios grandemente ha trabajado esta semana, ¿no? Desde ya hace varios días atrás también, ¿no? Las diferentes zonas han tenido seminarios bíblicos en diferentes sectores. Hemos tenido también, ¿cierto?, la participación de los eventos internacionales con el CLF, ¿no?, con el pastor Oxupar. Ahora se vienen, ¿no?, eventos también, ¿no?, donde tenemos que participar y por la fe, ¿no?, esperamos que podamos inscribirnos, ¿sí? Entonces, entre todos los hermanos, ¿no?, ¿quién desea pasar a testificar? De manera libre, por favor, puede pasar, ¿sí? Adelante, diaconisa. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente reunidos y nos podemos volver, ¿no?, reencontrar, volver a estar juntos. Es una gracia que Dios nos permite este tiempo también para poder orar por las necesidades que tenemos, ¿no? En este tiempo, esta mañana escuchando en la reunión de diáconos, el pastor nos decía algo muy importante y nos decía: este tiempo es tiempo de lucha. ¿Qué lucha, hermanos? Hay guerra acá, es tiempo de guerra, decía, ¿no? Pero en Bolivia, gracias a Dios, no estamos viviendo la guerra, ¿no?, como están viviendo allá en Ucrania. Tanta gente muriendo y siendo destruido un país, ¿no? Pero nosotros, ¿qué guerra tenemos? La guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, escuchando al siervo, también a los diáconos, yo también me identificaba, ¿no? En este tiempo igual en mi corazón hay mucha guerra. Porque por un lado nosotros estamos orando, ¿no?, en este tiempo para el lugar que Dios nos ha mostrado, esa propiedad tan hermosa, tan buena para todos los objetivos, no solamente de la iglesia, sino de la fundación, que Dios nos ha dado todo completo, ¿no? Nos ha dado tanto la educación espiritual, la educación de la mentalidad, la educación para ganar el corazón de los demás, ¿no?, también para cambiar nuestro corazón. Entonces Dios nos ha proveído de todo y así también nos está mostrando un lugar, ¿no?, bien adecuado para todas estas actividades.
Pero en mi corazón también me identificaba con algo, ¿no? Pese a que Dios me muestra su promesa, me muestra su obra, me da su corazón en un momento, pero en otro momento también Satanás me habla, ¿no? Así también yo podía ver en esta semana, nos han dado un papelito, ¿verdad?, para la ofrenda decidida. Yo preguntaba a mi guía y le decía, ¿cómo tengo que hacer? ¿Voy a poner el total de la ofrenda o solo? Porque yo no tengo ahorita, ¿no? Así no tengo, no hay posibilidad, no puedo ver ese dinero. Tampoco yo estoy activamente trabajando, ¿no?, en este tiempo. Alguna vez tengo algún paciente, pero no estoy trabajando recibiendo un sueldo, ¿no? Entonces, por eso yo viendo también el trabajo de mi esposo está flaqueando también, ¿no? Porque la empresa está mala ahorita económicamente viva, ¿no? Entonces, todas esas cosas, yo preguntando a mi esposo ahora esta semana voy a poner, ¿no?, la ofrenda decidida que sí, Dios nos va a dar, porque si se va a dar un monto de adelanto, pues ya hay que tenerlo, ¿no? Entonces mi esposo me decía, no, pues no vamos a poder y así. Entonces, y ahora yo me quedaba de nuevo, ¿no? Ay, de verdad, ¿y qué estoy pensando? Satanás nuevamente me hablaba, ¿no? Tú no tienes trabajo, tú no tienes un sueldo, el sueldo de esposo no es suficiente, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar? Y así. Nuevamente Satanás me hablaba todo el tiempo. Y también escuchando hoy día a los diáconos también, ¿no? Muchas personas, todos creo que en este tiempo tenemos esa lucha, vamos a tener, ¿no? Donde Satanás nos va a decir, no es posible, ¿cómo tanto dinero se va a invertir? ¿De dónde vas a sacar? Pero me acuerdo que el lunes que hemos tenido la reunión acá con los hermanos, los que por gracia de Dios llegaron, estábamos tan contentos, ¿no? Nos contagiábamos un solo corazón. Aún no tengo, aún no hay, pero Dios sé que me va a dar, va a trabajar, Dios va a utilizar todas las maneras. Estábamos muy, muy contentos, ¿no? Compartiendo, aunque no éramos muchos, pero con un corazón muy lindo, muy unido, ¿no? También así escucho en la célula en Villa Fátima, también las hermanitas que aún no tienen, ¿no? Pero ellas, no importa, me voy a prestar, yo sé que Dios me va a dar para pagar, ya así bien contentas, ¿no? Todas casi en la célula están animadas, ¿no? Entonces yo, escuchando así también tenía ese corazón, pero en estos días también así Satanás me hablaba, no se puede. Pero escuchaba una prédica, ¿no? El pastor William estaba compartiendo en una hora piadosa. Vamos a leer, hermanos, en Romanos 11:36. Dice, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice. Entonces yo me daba cuenta, ¿qué estoy pensando, no? Porque en este tiempo, Dios nunca me hizo faltar. Yo tengo un techo, tengo un lugar donde dormir cómodo. También, ¿no? Veo otras posibilidades. Hasta una tía nos dijo que nos va a dar un terreno así. Entonces, tantas cosas. ¿Acaso es mío? ¿Qué dice la palabra? ¿Acaso Dios no me dio un techo, una casa? ¿No me dio? ¿Por qué pienso que no tengo? ¿Por qué estoy pensando que no tengo? Porque yo considero eso es mío, eso es de nosotros, eso nadie puede tocar, ni un peso puede salir, porque es de mis hijos, de mí, así pienso. También pienso así, mi esposo, no solo piensa él así, no, yo también pienso así, peor todavía, más malvada soy, ¿no? Entonces yo pienso que todo es mío, por eso digo no tengo, pero Dios ¿acaso me hizo faltar? ¿Acaso no me dio? Aún yo no trabajando, luchando en este mundo, yo no soy así, no soy luchadora, yo soy muy floja, ¿no? Pero Dios, ¿acaso no me dio? Nunca me hizo faltar, hasta me hizo recorrer tantas ciudades. El otro día iba a un seminario, ahí preguntaban, ¿quiénes conocen de Bolivia tal departamento? Yo conocía a todos, ¿no? ¿Y quiénes conocen de Sudamérica? Casi nadie, yo conocía a todos casi, hasta Asia. Entonces, ¿y yo de dónde? ¿Acaso fue porque yo he trabajado? Dios me dio todo. ¿Por qué considero? No puedo, no tengo, porque pienso que es mío. Pero acá la palabra, ¿qué me está diciendo? Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Entonces eso me hacía despertarme, ¿no? Yo pienso que es mío, por eso no quiero, digo, no, yo no tengo, no se puede.
Yo pienso, esto es mío. ¿Acaso Dios no nos dio? Hasta la hermana que vende así un poquito de fruta en el mercado tiene un techo. Y Dios igual le hizo viajar a todo lado, hasta con solo platanitos, ¿no? Una hermana de nuestra célula. Entonces, por eso me acordaba, ¿no? Ahora como pastor nos decía, hay una lucha, una guerra. Y ahí puedo darme cuenta, ¿no? ¿A qué voz yo voy a escuchar? La voz que Satanás me habla continuamente. Me quiere hacer ver mi miseria, mi pobreza, me quiere hacer contar el último centavo cada mes. ¿Cómo voy a vivir? Yo también quiero contar así, ¿no? No me va a alcanzar al mes. Así quiero vivir. Pero cuando miro, ¿no? Su palabra, la voz de Dios se escuchó, ahí puedo darme cuenta, Dios me dio todo, todo, hasta ahorros me dio. Entonces, ¿por qué yo pienso que no hay? Porque quiero escuchar, ¿no? La voz de Satanás. Este tiempo es ese tiempo de guerra, hermanos. Y sabemos que Dios es el que se va a glorificar, porque de Él es la gloria, dice, ¿no? Él se va a glorificar y Él va a trabajar en nuestras vidas, en nuestra familia, con gran bendición, hermanos, en su iglesia también. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diaconisa. Sí. Adelante, diaconisa. Buenos días, pastor. Buenos días, diácono. Buenos días, hermanas y hermanos. Esta mañana quiero yo agradecer a Dios este tiempo precioso que Dios me permite la vida, ¿no? Y también me da la gracia de vivir en esta tierra aún más, ¿no? Y también como gozosos, ¿no? Delante de Dios, como un gusanito que le da vida a Dios. Y yo doy gracias en este tiempo, de primero por la iglesia. Dios me dejó en este mesón y también estoy acá. Y también me dio un mentor, ¿no? Pastor, que está aquí, y su palabra. Por eso quiero agradecer, y por la vida y la familia, y tengo la multitud de familia que me ha dado Dios. Eso quiero agradecer, y también quiero agradecer a Dios por todas las cosas que Dios en este tiempo me permite. Así la vida, gracias a Dios, tengo un techo, ¿no? La vida, la salud. Si no tuviera la salud, no tendría nada. Si no tuviera la vida, no vería nada, ¿no? Así es. Acaba de testificar la diaconisa. Es verdad, ¿no? Todos son de Dios, todo viene de Dios, son de Dios, todas las cosas. Y lo que me da Dios, mi vida pertenece a Dios, ¿no? Yo entonces quiero en ese tiempo agradecer, ¿no? Un poco para ver, ¿no? Mi vida, cómo estoy llevando delante de Dios. ¿Creo la palabra o no creo? ¿No? Quiero pensar en eso, ¿no? Yo solamente en ese tiempo quiero avanzar donde la iglesia y el siervo por su palabra. Solamente eso quiero avanzar, hermanos. Eso yo quería testificar en esta mañana, porque si mi pensamiento voy a poner, solamente me voy a traer maldición a mi vida, ¿no? Si mi pensamiento va a venir, no puedes tú, no sabes hacer, no eres, ¿con qué quieres pagar? ¿Con qué quieres mandar así, no? Muchas cosas viene como guerra, pero solamente yo quiero cerrar para eso mis oídos, ¿no? Para lo que veo quiero cerrar mis ojos también, ¿no? Solamente quiero escuchar lo que dice el siervo, el pastor, su palabra y la iglesia, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces en ese tiempo, de esa manera yo quiero avanzar mi vida. Ya no, mucho tiempo yo he vivido, desde aquel día que Dios me encontró fracasada en un lugar, en este mundo, Dios me hizo fracasar, ¿no? Me hizo ver todo a mí, ¿no? Dios cómo podía trabajar en mi vida, ¿no? Cada paso, cada tiempo, ¿no? Cada momento Dios me guarda, me cuida, ¿no? Por eso yo estoy agradecido en este tiempo. A cada uno de mis hijos también, ¿no? Como Dios lo dirige. Por eso estoy agradecido a Dios. Por todas las cosas, ¿no? En este tiempo. Hasta hoy en día yo podía ver también la compra de terreno, estamos en ese tiempo, ¿no? Añorando, pidiendo a Dios, ¿no? Unamos nuestros corazones para poder avanzar este tiempo. Juntos, ¿no? Sea lo que sea, cual sea nuestro defecto, cual sea nuestra situación, solamente uniendo el corazón vamos a tener más fuerza y vamos a poder vencer a ese pensamiento que tenemos nosotros, ¿sí?
yo también, ¿no? Quiero unir con todos mis hermanos, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Quién sabe? Yo soy el peor de ustedes, ¿no? Mi situación peor todavía, ¿no? Pero Dios está conmigo, vive conmigo y con Él, como dice su palabra, ¿no? Somos más que vencedores, dice, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si dice así la palabra, creamos solamente, ¿no? Podemos avanzar nada más. Pero si uno dice, no, mi pensamiento dice, ¿a qué vas a poder vos? No, hay harto. Un día yo me recuerdo esa prédica del pastor Daniel que dijo, ustedes que vienen el pensamiento, pase, pase, pase. ¿Qué hacen? No pueden decir está ocupado, ¿no? Decía, ¿no? Entonces yo siempre me recuerdo eso. Hay mucho pensamiento, llueve, ¿no? Eso es como una guerra espiritual, ¿no? Como una guerra donde bota todos los pensamientos que vienen. Parecen bonitos, parecen bien correctos, pero me estoy engañando. Si acepto, me engaño, ¿no? Si no acepto, entonces la palabra voy a escuchar. Si lleno mis pensamientos, la palabra no va a entrar, va a caer nomás, ¿no? A él me voy, ¿no? Entonces el tiempo es corto, voy a testificar hasta aquí. Gracias, hermanos, por escuchar. Sí, muchas gracias. Entonces esta mañana vamos a pasar al tiempo de las presentaciones, ¿sí? Y por factor tiempo más que todo, voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar 3 alabanzas: Ha de venir, La traición de Judas y un salmo andino. Vamos a recibir por favor con fuertes aplausos. También voy a pedir a todos los hermanos, una vez más, ¿no? Con relación a los celulares, por favor pueden apagarlos o ponerlos en modo vibrador, esto para no causar interrupciones durante el sermón, ¿no? Y también a los hermanos que están tal vez conectados en algún medio, en alguna red social, poder estar, ¿no?, en una posición adecuada junto a su Biblia y sobre todo, ¿no?, abrir y preparar nuestros corazones para que la palabra pueda trabajar, ¿sí? Amén. Entonces vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Muy buen día, hermanos. Es un domingo de mucha alegría, ¿no?, en el cual nosotros podemos alabar el sagrado nombre de nuestro Dios. Muchos quizás tienen dificultades, muchos quizás con situaciones, pero con nuestro Dios no hay barreras, hermanos. Ha de venir es esta alabanza que vamos a interpretar, y realmente esta alabanza es de muy alto mensaje. Nuestro Dios muy pronto vendrá. Jesucristo pronto vendrá. Al cual nosotros estamos esperando al Rey de Reyes, al Rey, al Señor de Señores. Por eso es que lo esperamos y cada noche tiene que estar en nuestra oración. Señor, si vienes esta noche, llévame contigo. Ustedes verán, estamos solo 4 personas. Por cuestiones de trabajo, dos integrantes no han podido estar, pero a ellos también les llevamos siempre. Y oramos por ellos para que avancemos en esta corta existencia, porque Cristo ya pronto viene. Entonces nosotros tenemos que estar agarrados de nuestro Dios. Sin nuestro Dios nada puede ser posible. Son cosas que suceden, ¿no? Por favor, queremos su comprensión. Tenemos muchas veces fallas, los cuales tenemos.
con la maldad, pronto ha de venir. Aún miles de ángeles volverán con gran poder, es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Cristo muy pronto ha de venir, sobre las nubes. Él volverá, al gran sonido de la trompeta. Ha de venir, al gran sonido de la trompeta. Ha de venir, Cristo muy pronto ha de venir, sobre las nubes. Él volverá por mí. Muchas gracias. Sí. También hoy en esta mañana, ¿no? Nosotros queremos presentar también otra alabanza que verdaderamente, ¿no? Hace un momento escuchaba un testimonio, ¿no? Que muchas veces Satanás quiere siempre, ¿no? Estar como primero, ¿no? Dentro de nuestro pensamiento, y por causa de eso podemos fracasar también, ¿no es cierto? Y muchas veces ese pensamiento nos hace buscar en las cosas tal vez materiales, ¿no? Yo puedo hacer, muchas veces nos muestra de esa manera, ¿no? Y más aún todavía que estamos ya a las puertas de la compra del nuevo terreno, ¿no es cierto? Pero solamente ese pensamiento, la palabra puede quitar. Jesucristo puede quitar ese pensamiento. Amén. Eso tiene que ser mucho más fuerte que el pensamiento de Satanás, ¿no es cierto? Amén. Sí, vamos a cantar. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por
Es la imagen de Jesús que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo. Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mis riquezas, mis haciendas, y muriera en la hoguera del dolor, esas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu maldad. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Muchas gracias. Vamos a interpretar una alabanza más. Esta alabanza es un salmo andino, ¿no? Composición del grupo Arpay. Entonces vamos a interpretar en esta mañana también. ¿Está bien, hermanos? Amén. Desde las alturas cantaré a mi Dios con gran alegría, charango y quena. Todas las mañanas buscaré su rostro, porque Él ha cambiado mi lamento en baile. Gozo buscaba yo en donde no existía, en malignas noches que parecían fiesta, y solo en Jesús, tristezas y dolores, y vacío de amor, mi corazón estaba.
Hoy este amor verdadero llena todo mi ser. Desde las alturas cantaré a mi Dios con gran alegría. Mi lamento en baile. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la parte más importante. Todos preparemos nuestro corazón, hermanos, para escuchar la palabra a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Buenos días, hermanos y hermanas. Rápido regresa, ¿no? El domingo. Y inquilino de alquiler también. Yo estaba en casa pastoral y alquiler. ¿Por qué así tan rápido regresa? Creo que el dueño va a gustar mucho. Pero para inquilino demasiado rápido. Y rápido pasó el tiempo. Cuando escuché, cuando era joven quiere ser mayor, pero cuando siendo mayor no quiere ser, ¿no? Quiere volver a joven. Siempre arrepintiéndose vivimos nosotros. Yo veo ahora más importante, ahora, ¿no? Dios que ha permitido ahora viviendo con todo el corazón de Dios. Entonces esa vida nunca va a arrepentirse. Sí, una vez me dijo, cuando estaba en Santa Cruz, Andrés, échelo todo el corazón allá en ¿dónde está allá? Pero en verdad no quería echar, pero por muchas situaciones, mirando las situaciones, retrocediendo, desviándose. Entonces se va mucho tiempo. Aunque yo estaba 10 años en Santa Cruz, pero me daba mucha pena. ¿Por qué yo he vivido como tontamente? ¿Por qué yo no vivía por la fe? Entonces sí, Dios trabaría, ¿no? Grandemente. Aquí estoy en La Paz, 3 años. Entonces 12 años por pandemia, en la casa nomás, adentro. Recién 1 año, luego recién empezando cultos presenciales. Deseo mucho conocer todos los hermanos. Me da mucha vergüenza, porque muchas cosas llegan, ¿no? Trabajo, tarea, debe hacer. También yo y mi esposa pensamos todo el día, solo leer la Biblia. Y aunque da tiempo, pero y duerme también, ¿cierto? Cansado. Sí, oramos, ¿no? Yo, mi esposa, y conocer todos los hermanos personalmente y compartir. Y esta mañana ustedes también sí, llegaron a la iglesia como casa de Dios. Sí, casa de Dios, ahí puede descansar muy bien. Tal vez tiene un montón de problemas, dejando en la mano de Dios descansar. Amén. Y solo corazón nomás descansa. Alguien cuerpo también descansa muy bien. Toda la hora de predica y descansa muy bien. Alguien. Entiendo si aquí casa de Dios. Como cuando visita la casa de papá y mamá, no hace nada, ¿cierto? Comer, dormir, mirar tele, porque papá y mamá no dicen nada.
Entonces ahí puede descansar. Cuando usted tiene muchas preocupaciones, todos los días venga aquí. Sí, entonces, aunque espacio muy chiquitito, puede descansar. Esa mañana vamos a ver, usted tiene la Biblia, el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 14, desde versículo 1 voy a leer. Génesis capítulo 14, desde el versículo 1 voy a leer. Aconteció en los días de Amnafel, rey de Sina, Arioc, rey de Elazar, Kedolaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Soboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soal. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedolaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14º vino Kedolaomer y los reyes de que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot y Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe y Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hases-Sontamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soal, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedolaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amnafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozo de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos y cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, y que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamne, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel, los cuales eran aliados de Aram. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás y gentes. Hasta versículo 16 hemos leído.
Ya Génesis capítulo 14 leyendo, aunque leyendo solo se ve guerra nomás, ¿por qué pelea? Porque ese rey teniendo todas las cosas, ¿por qué desea tener más pelea, guerra, matando, destruyendo, derrotando? No podemos entender. Yo también leyendo aquí sale, alguien dentro del capítulo 14 leyendo sale, alguien pierde todos, alguien sufre, pero alguien recobra todo. En nuestra vida también, sin darse cuenta, alguien sufre, pierde, uno a uno. Pero alguna persona, aunque perdió, aunque alguna persona tiene bastante situaciones, pero recobrar, ¿entiende esa palabra? Recobrar, recuperar, ¿verdad? ¿No? Sí, todo recupera, diferentes. Una vez, y como pastor Ospa, entonces todo el mundo conoce ahora. En la plena de pandemia, todo el mundo se sorprendieron. Tenía miedo, ¿no?, de coronavirus. Entonces ese tiempo el siervo no decía, aunque muy difícil por pandemia, no podemos salir, tampoco reunimos. Entonces llegó un pánico, era un pánico todo el mundo, no sabía cómo va a ser. Solo escucha coronavirus y tenía miedo, temblaba, no quería morir. Entonces en ese tiempo el siervo no decía, ¿qué decía? Aunque pandemia muy difícil nos hace sufrir, pero no es la maldición, sino por esa situación de pandemia, es el evangelio, va a llegar más personas. Dios va a trabajar, así hablaba Esperanza. Entonces, claro, sí, nosotros escuchamos, pero mirando la situación, muchos murieron, muchos también se afligieron, luego temblando, con miedos. Pero esa palabra, ¿sí?, cómo trabajaba durante el tiempo de pandemia, y pastor como transmitió, predicó el evangelio continuamente. Creo que más que presencial, ¿no?, más eventos realizó en el tiempo de pandemia. Cada mes realizó, otra vez. Entonces nosotros, invitando a los pastores de CLF, hablaba, ¿qué es Misión Buenas Nuevas? ¿Qué es Misión Buenas Nuevas? Un lado llama, otro lado llama, otro lado. Reclama mucho, ¿qué es Misión Buenas Nuevas? Porque cada rato llama, invita a nosotros. No deja, dice. Quería saber quién es pastor de Misión Buenas Nuevas aquí en La Paz, dice. Entonces, algunos hermanos visitándome informaban, pastor, ¿quiere conocer usted? ¿Por qué quiere conocer a mí? Entonces, soy muy guapo, ¿verdad? ¿No? Está bien, entiendo, pero explicaba, el pastor se molestó bastante, pastores se enojaron. ¿Por qué? Cada rato llama, dice, en la oficina llama, encargado de CLF llama, otro diácono llama, otra hermana llama. ¿Quién es usted? Usted es. Sí, cada rato llamando. Pastor Elios, sí se enojaron. Quiere saber quién es encargado, un pastor principal de Misión Buenas Nuevas. Así me explicaba. No quiero ir, hermano. Usted vaya, usted yendo, disculpe, estas cosas no es necesario ir mi persona. Ustedes nomás pueden solucionar. Sí, disculpando, explicando. En el tiempo de pandemia, más eventos realizamos. Entonces ahí, según la palabra del siervo, siento actualmente cuántos medios de comunicación está transmitiendo la prédica del pastor. 662. ¿Cuánto? Y todo el mundo, imagínense. 125 países, creo. Tal vez yo equivoco, ¿no? Me puede corregir. Más de 120 países conocen a través de medios de comunicaciones, han escuchado. Donde no hay, y nuestra misión, también bastantes seguidores escuchan.
el Evangelio. Hace poco tiempo atrás también encontramos presidente de una denominación de la iglesia que está en el centro. Igual era ese pastor, quería conocer mi persona. No es buena parte, no es bueno. Que igual misma manera, ¿por qué tu pastor no viene? Dice, ¿por qué manda solamente aquí jovencitos? ¿No? ¿Quién es tu pastor? ¿Por qué así menosprecia mandando jóvenes nomás invitando? Escuchar, tenía miedo, ¿qué me dirá? Entonces visitamos agachándome. Sí, disculpe, usted quería conocer. Sí, disculpe, yo estaba en otro país, otro evento. No sé si el pastor quería conocer, dice. Hace 10 años atrás, yo conocí una iglesia, Misión Buenas Nuevas, en Villa Fátima. Dice. Ahí yo congregué esa iglesia. Entonces, ahí doctrina muy sana, ahí yo escuché. Entonces, mis hijos, escuela dominical, ahí se encantaba, yo llevaba a mis hijos que escuchen. Entonces ahí otra vez muchos encargados vienen, me invitan por nombre de Misión Buenas Nuevas. Entonces me dudaba, ¿será esa iglesia? Sí, entonces yo quería conocer el pastor. Por eso yo llamé, escuchando, sí, está bien, entonces explicó ese pastor, yo ahí escuché, prédica muy sana doctrina. De ahí yo escuché, luego después congregando, de repente desapareció esa iglesia. ¿Sí? De ahí yo quería conocer dónde se fue esa iglesia. Creo que no avisó, no avisó. Se trasladó y buscaba, no encontré, ni modo. ¿Sí? Yo tengo mi iglesia. También soy presidente de una asociación de la iglesia. Entonces en el centro está, iglesia grande. Estoy buscando otro lugar más grande para 1000 miembros. Tiene colegio, tiene seminario, de todo tiene. Entonces invitó, está inaugurando pronto, ¿sí? Como escuela para los jóvenes. 500 jóvenes van a reunirse. Entonces tal vez usted puede dar la conferencia a su esposa, escuche que educación para la familia. Entonces quiere escuchar, invitar, quiere trabajar con nosotros porque él ya sabe, ¿no? Ya la doctrina de Misión Buenas Nuevas, muy buena, dice. Entonces él quería confirmar misma iglesia que él congregaba en Villa Fátima. Yo tengo un libro, dice, no sé, será ese pastor. Sí, nuestro fundador hizo muchos libros, entonces ese libro será, luego hablaba el secreto del perdón, del pecado era ya perfecto. Sí, ese libro es, hace 10 años, ese libro, leyendo hasta ahora, leyendo ese libro, ahí también mismo el Evangelio, predicando, dice. Escuchando me alegraba mucho, sí, alrededor de nosotros Dios puso, ¿no? En muchos. ¿Y por qué eso de repente hablamos, no? El pastor Ospaga hablando. Entonces cuando viaja, pastor, sí, siempre se reúne, porque su agenda muy apretada, pero su único horario es madrugada, de vez en cuando, desde 5 empieza reuniones. Entonces, para reunirse 5 de la mañana, ¿a qué hora tiene que levantarse? ¿A qué hora? 4, bañándose, con sacos, corbatas. Entonces, bien formado luego, nosotros ya donde fuimos, donde está hospedaje, ¿no? Su hospedaje. Luego ya desde 5 de la mañana todos los ministros se reúnen. Entonces, pastor tiene bastantes discípulos, todos son misioneros, pastores, evangelistas, bastantes en la misión. Entonces, una vez pastor nos explicaba, soy coleccionador,
Coleccionador, ¿no? Ah, coleccionista. Coleccionista. Una vez, y contaba pastor, soy sobre un coleccionista de piedra. ¿Usted le gusta piedra? ¿Usted no le gusta piedra? Ese coleccionista en su casa solo piedras preciosas, piedra preciosa. Viajando todo el mundo, él solo su interés es piedra. Piedra. Luego de todo el mundo y piedra preciosa y compra, trae en su casa, así dejan. Entonces explica, esa piedra es del país, es muy bueno, es carísimo, es bueno. Entonces su interés es eso. Algunos invitados vienen a su casa, sabe esa piedra de qué país, de dónde, cómo ha formado, es muy caro y luego es muy feliz era cuando explica. Entonces el pastor decía, yo soy coleccionista, dice. ¿Qué tipo de coleccionista? De hombre. Hombre. Era inservible. Sí, y colecciona, pero según nuestra vista es inservible. Pero como pastor, sí transmitiendo el corazón de Dios y capacita discípulos. Él y transmite, predica el evangelio en un país, era un país. Él es director de un país misionero, luego él predica el evangelio. Antes era inservible, vivía según su deseo, pero hay pastor mirando, transmitiendo el corazón de Dios. Entonces, ellos recibiendo, sus discípulos recibiendo el corazón de Dios, Dios levanta, Dios usa su instrumento, luego pone a tal país, tal ciudad. Entonces ese misionero predica completamente un país, el evangelio. Entonces explicando, pastor, ama mucho los discípulos. Un día se enojó, pastor, porque los ministros no quieren entender, no quieren recibir. Pastor se enojó. Durante 60 años, todo lo que Dios me ha enseñado, yo enseñando gratuitamente, ¿por qué usted no acepta? Dice, no acepta. Es gratis. Solo escucha aceptar 50, 60 años que Dios me ha enseñado. Yo sufrí, tenía hambre, no tenía dinero, no tenía nada. Yo sufrí, me equivoqué. Durante 60 años Dios me ha enseñado. Eso ya estoy dando gratis. ¿Por qué no acepta? Luego, ¿por qué usted repite? Hambre, sufre, fracasa. Se enojó. No acepta esa enseñanza. ¿Sí puede entender, hermanos? ¿Puede entender? Pero nosotros, igualitos, sufrimos, equivocamos, menospreciando al siervo. Desde 5 de la mañana llama, eso quiere enseñar, como Dios me ha guiado, me ha enseñado. Eso acepta, usted reduce. 60 años, reduce, luego inmediatamente Dios va a trabajar como yo. Pero ¿por qué menosprecia a mí? Luego el pastor se no. Y deseábamos mucho recibir. Pero cuando ya aparece algunas situaciones, olvidando, menospreciando la guía de siervo, tomamos nuestra propia cuenta. Luego ya un tiempo está bien, otra vez sufre y fracasa. Entonces, pastor, escuchando de nuestro testimonio, mira, ¿por qué? Por eso yo digo, dice, por eso ya yo digo, yo también pasé todo. Luego ya eso enseñando, ¿por qué ya no ustedes quieren aceptar? Dice. Muy duro, ¿verdad? ¿No? Muy duro era. Entonces una vez habló, todos los misioneros eran misioneros, muchos misioneros. Igual pastor compartiendo la palabra. Entonces mirando a alguna persona que pastor predicando, la palabra entra, ¿verdad? ¿No? Entra. La palabra entra a su corazón. Esta persona no es igual, diferente. ¿Cómo diferente? Ojos brillantes.
Luego su rostro es diferente, porque la palabra entra. Entonces el pastor mirando, ese hermano está escuchando bien, ¿no? Está entrando la palabra trabando. Pero alguna persona no entra la palabra, también se nota. ¿Cómo se nota? Poco a poco, ojo así. Se nota. Así. Se nota, entonces, ese hermano está entrando. ¿Qué entrando? Demonio entrando. Demonio de sueño entrando. Luego también predicando muy seriamente predicando, algunos hermanos se ríen. Se ríe solo ¿está escuchando? No está escuchando. ¿Qué está pensando? Está soñando, era churrasco, está comiendo, terminando churrasco, comer y otro mundo, se nota, aquí se ve todos aquí. Usted tal vez, ¿sí? No puede ver, pero aquí todo, hasta atrás, todo se ve. Este hermano está escuchando, no está escuchando, todo ya se nota. Entonces, pastor predicando, los misioneros no escuchaba bien. Escucha esa palabra, sí o sí va a trabar. Luego la palabra va a guiar a esos misioneros. Luego levantando un instrumento de Dios, va a volcar su ciudad. ¿Dónde está su lugar? Su país, o está su lugar, su casa. Su casa va a volcar, no es igual, hermanos. Esa palabra entra ahora, ese hermano. ¿Dónde es ese hermano? Va a volcar Dios. Dios todo va a trabajar grandemente. Pero lamentablemente, pastor mirando, ¿cómo escucha? Ojo podrido. Entonces, da mucha desesperación. Esa palabra entra ahora, esa palabra va a cambiar, va a trabajar. ¿En dónde va a trabajar? Donde sea. Su hogar, su negocio, su ciudad, su país, completamente va a cambiar. Pero ese hermano misionero, ¿cómo está haciendo? Sí, cerrando ojos, cerrando corazón. O tal vez menospreciando su guía, la guía de siervo. Entonces el pastor habló entre muchos misioneros. Algunos alejan, dice, dejan su cargo, dejan esta tan gran bendición, se va al mundo. Entonces luego el pastor daba mucha tristeza, no es difícil, no es difícil, como tal, Dios me ha guiado, me ha enseñado, eso todo guiando, enseñando, ¿y por qué no puede recibir? Dice. Luego como tal, Dios me enseñó, eso aprendiendo, viviendo por la fe, Dios sí o sí va a trabajar, como yo o más grande que yo. Amén, hermanos. Pero los misioneros escuchando, sí, menospreciando, no escuchaban. Luego explicó, sí, algunos dejan ese camino, se va al mundo, dice. Luego pastor decía, qué tontos. ¿Qué dice? Tonto. ¿Por qué tonto? ¿Por qué tonto? Ya ustedes, sí, en la empresa tiene un cargo alto. ¿Qué cargo alto es la empresa? A gerente. ¿Gerente le gusta? No le gusta. O empleado le gusta. ¿Ya gerente le gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué gerente le gusta a ustedes? Sí, primero gana mucho sueldo, diferente nivel, diferente nivel. Luego también la gente respeta otro nivel. Entonces la gente quiere tener, ¿no?, más cargos altos. Comparando ese camino como predicador, sea pastor, misionero, evangelista. Comparando ese cargo, ¿cuál es más alto? ¿Gerente o predicador?
¿Qué cargo más alto? Mentirosos. Mentiroso. Sí, a muchos no responden. Ya, ¿qué cargo más alto, hermanos? Sí, predicador mucho más alto era. ¿Sí? No sé, hasta ahí nomás llega, ¿sí? Hasta ahí, pero hasta corazón no llega. ¿Qué cargo más alto? Gerente más alto. Gerente aquí. Pero aquí en el cerebro, ¿qué cargo más alto? Predicadores. Pero hasta llegar hasta corazón, tarda mucho. Toda la vida se va. Sí, ¿verdad? ¿No? Ese predicador, pastor. Ese cargo súper más alto era, súper, más que presidente, más que doctor y abogado. Como yo te expliqué, pastor me enseñó antes de visitar mi suegro, ¿no? Entonces, para mí, única manera eso era valientemente hablar. Yo quiero tu hija, casarme, yo te amo mucho. Eso era para mí todo. Pero sirvió, no sirvió. No sirvió. Mi suegra se desmayó, ¿sí? Antes de mí, al escuchar. Entonces el pastor me dijo, si dígale, mejor era mejor. Nosotros cambiando, todos los jóvenes del mundo, guiando líderes, salvando era. Mejor que abogado, dice. Disculpe, no es discriminación, aquí tal vez está abogado, ¿no? Mejor que ya abogado, mejor que doctor, mejor que presidente. En el corazón de siervo, ahí era. Ese cargo que predica el evangelio, salva. Tal vez médico puede sanar su salud, ¿no? Su enfermedad, pero no puede salvar su espíritu. Va a ir al infierno, no se puede salvar, llevar hasta el cielo. Pero un predicador, sí, yendo al infierno, compartiendo, transmitiendo, puede llevar ¿a dónde? Al cielo, al cielo. Ese cargo incomparable, hermanos. Ese cargo súper, amén. No sé si llegando hasta su corazón. Sí, terminando esta mañana culto, dejando todo su cargo. Abogado, doctor, profesional, todo dejando, creo que va a ingresar al seminario. ¿Dónde va eso? Y recibir aquí cuarto muy chiquitito. Sí, hay ese cargo más importante. Una vez yo coordinando, aquí hubo reunión por Zoom con el presidente de senadores, con pastor Oxupa. Entonces ahí pastor invitó a Corea, le gustó el presidente de senadores. Yo también quiero conocer tecnología que avanzó en Corea, también área de la salud, área de agricultores, Corea muy avanzado. Quiero traer, aplicar en Bolivia, le gustó, estábamos coordinando, quería viajar a Corea. Entonces la fecha tenía que decidir. Entonces yo preguntamos, secretaria de presidente de senadores, ¿qué fecha sería? ¿Ven qué fecha? Y coordinando. Luego yo informé, pastor Mitchell, pastor, aquí presidente de senadores, esa fecha tiene tiempo, ¿qué le parece? Entonces pastor Mitchell me dijo, no tiene que coordinar así, Andrés, dice. ¿Sí? Entonces me equivoqué algo. Está enojado tal vez pastor Mitchell, ¿no? Sí. Andrés no tiene que coordinar así. Entonces, ¿cómo tengo que coordinar? Entonces, pastor, ¿cómo voy a hacer? Entonces, pastor dijo, el presidente senador es muy alto, pero el siervo de Dios más alto que ese presidente. Debe confirmar primero el tiempo de siervo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Corazón de pastor Mitchell más grande era. ¿Quién? Siervo de Dios. Yo en mi corazón, ¿quién es más grande? Presidente de senadores más grande. Tiembla, ni siquiera encuentra a mí. Cada momento llamando, difícil tener comunión, ¿verdad? ¿No? Para mí, el presidente de senadores más alto. Pero el pastor Mitchell escuchando, Andrés, tu corazón está mal. No debería coordinar.
primero debe confirmar tiempo de siervo de Dios. Según esa base, debe confirmar con presidente. Amén, hermanos. De ahí coordinamos y cambiamos. Pastor, el siervo va a viajar a Israel, siervo va a viajar a África, siervo va así, así. Me explicaba a todos. Único tiempo es tal fecha, esa fecha tiene que hacer. ¿Entiende, hermano Andrés? Amén, pastor. Único horario, siervo de Dios, ahí está, ahí debe ya coordinar. Con esa información y coordinamos. Ahí pastor decía, ese cargo es grande, hermano, pero me da mucha tristeza, muchos menosprecia. Luego se va al mundo. Qué tonto, dice, qué tontería ellos. Riquezas, materiales, ¿qué es? Ese depende de Dios. Dejando ese cargo de Dios, se va. Qué tontería ellos. Tal vez puede trabajar, puede ganar, comer bien, pero si Dios no cuida su vida, una vez todo va a fracasar. Luego, pastor, se explicó. Sigue recibiendo guía, predicando por la fe, avanzando. Dios todo va a ayudar. Pero muy orgulloso era. Único problema de los ministros, misioneros, único problema, y luego explico, único problema que altos, enaltecidos ellos, que todo enseñando, todo guiando, menosprecia. Luego fuera capaces, él hace según su manera. Un tiempo hace bien, feliz era. Pero cuando se cae, murmura, queja, deja cargo, se va al mundo. Dice. Qué tontería, dice Dios. ¿Cómo puede dejar ese cargo tan grande? Según la Biblia, leyendo, colaboradores, dice. Colaboradores de Dios, así está escrito en la Biblia. Amén, hermanos. Si llevan desde el evangelio, predicador, son colaboradores. ¿De quién? Dios era. Juntos trabaja eso con Dios. Aquí en nuestro país Bolivia, el presidente reina, domina. Solo no puede cubrir todo territorio de Bolivia, por eso levanta sus colaboradores. ¿Quiénes colaboradores? Ministro, cerca. Entonces, cualquier persona elige. Yo veo que usted es muy alto, ya ministro de educación, o deporte, muy alto, ya físico, ya usted ya ministro de deporte, así elige. Usted canta muy bien, baila bien, ya ministro de cultura, así hace. No va a ser. No cualquier persona cerca del presidente va a dejar. Uno que confianza. Por eso la mayoría, ¿quién? Cerca del presidente, cercano era, que tiene confianza, recibiendo su guía, recibiendo su corazón, luego eso dirija, transmitiendo, son colaboradores del presidente. Pero según la Biblia, usted después de recibir la salvación, Dios convocó. Son colaboradores de Dios. ¿Puede creer? A ustedes son colaboradores de Dios. Amén. Entonces recibiendo junto, programa planea. ¿Sí? El presidente quiero dirigir ese país, que viva bien mis pueblos. Ya ven, ministros, ya pensamos, planeamos cómo podemos hacer esa manera bien. Amén, aleluya, están de acuerdo, ¿qué hace? Avanza, ¿verdad? ¿Usted quiénes son? Colaboradores. Entonces, coordinando con Dios, Dios ¿qué va a hacer? ¿Qué va a querer? ¿Cómo quiere? ¿Sí? Así recibiendo corazón de Dios, luego avanzando. Luego el ministro ya quiere avanzar según ese plan del país Bolivia. ¿Apoya o no apoya? ¿Apoya o no apoya? Todo apoya. Oficina necesita, oficina. Ya colaboradores necesita, ya ayudantes envía.
Ya, ¿cuánto presupuesto? Dinero también ayuda o no ayuda. ¿Ayuda? No ayuda. No ayuda, creo, muy caro. No ayuda el presidente. Ayuda, porque es su colaborador. Sí, ayuda, ¿verdad, hermanos? Sí, teleférico hizo plan aquí. Sí, teleférico usted usando. Sí, aquí un país maravilla, maravilla. Una ciudad maravilla aquí La Paz. No visita, no conoce La Paz y no conoce Bolivia, ¿verdad, hermanos? Una ciudad maravilla. Una de maravilla que es teleférico, teleférico. Aquí maravilla. Si aquí se sorprende cómo teleférico así transporta. Bonito, un plan muy bonito, ¿verdad? ¿No? Eso expresidente planeó. Sí, entonces están de acuerdo. Ya, ¿colaboro o no colaboro? ¿Apoyo o no apoyo? ¿Cuánto será inversiones? ¿Cuánto será? ¿100 bolivianos? Mucho, mucho. Pero ya necesita, ¿verdad? ¿No? Apoyó todo. Ya es así, muchos hermanos también nosotros y disfrutando ese teleférico. Ayuda mucho. Ya predicador de Dios también. Es el evangelio, Dios tanto desea. Sea $100, sea $1.000.000. Necesita, están de acuerdo, Dios desea. Dios va a ayudar, no va a ayudar. Ese país Bolivia también, ese plan bonito era. Teleférico, $1.000.000 el gobierno, todo ayuda, que cumpla era necesario. Amén, hermanos. Entonces parece el evangelio, ¿por qué Dios no va a colaborar? Dios es más alto, era alto. Dios es más poderoso. Amén, hermanos. Sí, pastor, así los compartió. Único problema de los ministros misioneros, ¿qué es? Único problema que es enaltecido, era alto, alto, alto. Menosprecia, no recibe. De siervos, según su punto de vista mejor, dice. Su manera mejor, menosprecia. Ellos se va, dejando, se va. Luego vive en el mundo, trabajando, ganando, disfrutando, vive. Luego cuando llega a situaciones, sufre. Tiene miedo, me he alejado de Dios. Yo dejé, Dios no me va a ayudar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Luego lleno de miedo, ya vive. Qué tontería, dice. Esa mañana nosotros hemos leído, ¿sí? Génesis capítulo 14. Leyendo sale quiera, ¿sí? Aparentemente quiera sale. Pero aquí es, ¿sí? Alguien fracasa, ¿sí? Perdiendo todo, llora y sufre. Pero otros, ¿qué hace? Recupera, todo recobra. Todos. ¿Qué diferencia? ¿Sí? A través de Génesis capítulo 14, vamos a ver esta mañana, ya versículo 1, vamos a ver. Aconteció en los días de Amnafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goimes. Ya aquí versículo 1 sale los reyes, 4 reyes. ¿Es correcto, hermanos? Sí, 4 reyes, ¿verdad? ¿No? ¿O no es? ¿O está bien? 4 reyes. Ya vamos a contar. Ya, de Amnafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de, ¿cuántos reyes? 4 reyes sale. Ya versículo 2, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Suarera. En el versículo 2, ¿cuántos reyes sale? 5.
Ya, entonces 4 reyes, luego 5 reyes, 2 grupos que hicieron, encontraron ya que era, ¿sí? ¿Sí? 4 reyes se unieron, luego 5 reyes se unieron, luego, ¿qué hace? Chocaron, ¿sí? Haciendo guerra es. Entonces ya vamos a ver el versículo 4. ¿4 tiene hermanos? Ya los hermanos pueden leer ustedes, ya. 1, 2 y 3. Ya el versículo 4 leyendo, aquí explica por qué ellos están peleando. 4 reyes, luego 5 reyes. Durante 12 años, esos 5 reyes sirvieron, ¿sí? Postrándose, humillándose ante 4 reyes. ¿Qué hicieron? Sirvieron, ofrendando, luego sirviendo humildemente. Entonces, durante 12 años llevaba muy bien, ¿verdad, no? Sí, recibiendo su apoyo, protección de 4 reyes, son poderosos. Aunque son 5 reyes, pero ellos frágil, humilde era. Por eso durante 12 años, ¿qué hace? Siempre se acerca, pide, ayúdenos, protégenos, luego sirviendo, ofrendando humildemente. ¿Hasta cuántos años? 12 años. Pero 13º, cuando entró 13º, 5 reyes cambiaron, se rebelaron contra él, contra. Ya no más quiere postrarse, ya no más quiere, ¿sí? Acercarse de Dios, ¿sí? Somos también, ¿sí? Ya queremos hacer independiente, no necesita tu apoyo, ya nosotros también podemos hacer qué hacer, podemos reinar bien, no se necesita. Se rebelaron y chocaron y fuerte. Aquí vamos a ver, ¿quién ganaron? ¿Quién ganaron? 4 reyes que se unieron, derrotaron y 5 reyes. Se perdió todos, murieron, destruyeron, se quedó 5 reyes, sus pueblos, sus miembros, todos sí fracasaron, murieron. 4 reyes quitando riquezas, llevando cautivos, todos. Aquí se quedó miserable y fracaso. Hermano, durante 12 años, 5 reyes, sus países estaban muy tranquilos. 12 años tenía mucha paz, tranquilidad. Sus pueblos, sus familias, sus hijos. Pero entrando 13º, ¿qué pasó? Y se quebró esta paz, ¿sí? Esa tranquilidad. Luego hubo guerra, de ahí perdió todos. Se quedó, ¿sí? Bastante perdida murieron. En nuestra vida también, ¿sí? La Biblia explica, hermanos. Tal vez algunos ven, mi vida, ¿por qué así? Y fracasa. Porque eso sucede, pero no un golpe, hermanos, ¿sí? Aparentemente ahora yo sufro fracaso, ¿sí? Pero no un golpe sucede, hermanos. Tiene un proceso, Durante 12 años, esos 5 países estaban bien, felices, tranquilos. Pero ¿por qué de repente ya fracasó? Porque de repente llegó, ¿sí? Sufrimientos, muertes. ¿Por qué de repente llegó? Sí, capítulo 13 leyendo, ustedes, como Génesis capítulo 13 leyendo, sale Abraham, Lot era Lot. Abraham es su tío de Lot. Lot es su sobrino de Abraham. Son familia. Entonces su padre Tare, de Ur de Caldeos, recibiendo corazón de Dios, quería ir allá a vivir a la tierra de Canaán. De ahí salió, ahí acompañó a Abraham, su esposa Sarai, luego Lot era su nieto, Lot. Entonces su abuelo Tare se quedó en Harán,
ahí se quedaron vivir. Murió su abuelo Tare. Se quedó Abraham, Sarai, su sobrino Lot. Dios apareció. Sí, Dios quiere bendecir. Dios guiando a Abraham. Según la guía de Dios, él llegó a la tierra de Canaán con su esposa, con Lot. Mientras Lot acompañando a Abraham, Dios ha bendecido, millonario, muchas riquezas, vacas, ovejas, tiendas, esclavos. Entonces Abraham también Dios bendijo. Entonces ellos tenían muchas riquezas. Entonces entre ellos chocaron. Ya no podían vivir juntos, aunque son familia, pero no podían vivir. Porque Lot, ¿sí? No igual que antes. Él también tenía, ¿verdad? No quería, ¿sí? Ser humillado. ¿sí? No quería recibir la guía de su tío, porque él también tenía. Y chocaron y se separaron. Luego Lot, sí, luego decidió vivir, ¿era en dónde? Sí, un lugar llanura. Como él le parecía huerto de Dios, ahí entró. Entrando, ¿qué llevó Lot? Ganados, vacas, ovejas, mucha gente, siervos llevó, porque él era millonario. Entonces, ese lugar donde se vivió de Lot, Zoar se llama Zoar, Sodoma, Gomorra era. Problema es, Sodoma, Gomorra incluye 5 grupos de reyes aquí. ¿En dónde Lot y cómo incluye? Pertenece 5 reyes hay. Aquí 5 reyes durante 12 años humildemente servía a 4 reyes, recibiendo su protección, recibiendo si su guía estaba muy bien tranquilo. Pero 5 reyes un día recibió era la familia de Lot. Lot que trajo. Lot que trajo muchas riquezas. Luego mucha gente trajo. 5 reyes mirando, nosotros también ahora tenemos, ¿qué tenemos? Muchas riquezas. Nosotros también, mucha gente tenemos. Antes era frágil, débil tal vez. Pero a través de Lot trayendo, ¿qué trajeron? Mucha riqueza. Luego, ¿qué más? Gentes. 5 reyes tenían mucha fuerza. Ver ya no más quiere servir. Ya no más quiere humillarse ante 4 reyes. Se rebelaron. Chocaron y perdió todo ese día. Hermano, en nuestra vida, ¿cómo hablamos? Un golpe, de repente no llega dolor y sufrimiento, hermanos. Porque Satanás continuamente, ¿sí? Engaña, trabaja en nuestra vida. Como 12 años ellos humildemente sirviendo, ellos recibían mucha paz, mucho apoyo. Así sus pueblos estaban muy felices, tranquilos. Pero cuando ellos recibiendo, Lot. Recibiendo, ellos también podía tener muchas cosas. De ahí ya no quería más servir. Ahí se rebeló y contra 4 reyes, ahí perdió todos. Hermanos, si nosotros en nuestra vida cuando era humilde, sí, soy nada. No tenía casa, no tenía bienes. Necesita, préstame, hermanos. Ayúdeme humildemente. Luego con las personas lleva muy bien, humilde. Tal vez me enoja, me hace renegar. No tengo para recibir, debe humillarse. Hay en Corea también hay ancianos, ancianas, pero cría a sus nietos. Porque sus hijos dejando sus nietos se va. Entonces siendo abuelo, abuela, ¿cómo hace sus nietos? ¿Sí? Recibiendo y cría. Una abuela desde madrugada sale una carretilla, luego que pone verdura en el campo,
se va y compra más económico. Luego ya en el capital vende desde temprano, en la calle vende. Porque no hay dinero capital. Pues no puede alquilar una tienda, bonitos, lindos. Ni modo, necesita dinero, criar sus nietos. ¿Qué hace esa abuela? Sí, temprano, sí, sale en la calle. Luego ahí vendes. ¿Por qué temprano? Porque temprano. Más gana, ¿no? Quiere ganar. Luego, policía, ilegal era ilegal. Temprano, ahí vende, luego rápido se va. Porque antes que llegue policía. Pero justo policías jovencitos llega. Abuela, aquí ilegal, vete, por favor. Dice. Permítame vender. Yo tengo nietos. Pero policía, ayuda o no ayuda. Abuela, según la ley, artículo tal. Aquí no, usted paga o no paga impuesto. Por favor, dice, por favor. Parece su hijo, es su hijo, edad de su hijo. Pero, ¿cómo así maltrata? Malcriado mayor. Pero abuela, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Sí, inclinando. Disculpe, hoy día nomás voy a vender, hoy día más. Ayúdeme. Pero policía entiende, no entiende. Ay, esa abuela sorda no entiende, parece. Patea ese caretillo. Sí, frutas girándose. Abuela, ¿qué hace? Agachándose, recoge, todo plata era, recogiendo, por favor, ayúdeme. Entonces policía mirando lo que hizo se siente mal, ¿verdad? No, como una anciana así puede. Está bien, hoy día nomás, abuela. Luego se va. Gracias. Policía, muy guapo. Gracias. Luego ahí vende, gana, mantiene a sus nietos. 5 reyes. Entró Lot, muchas riquezas, muchas gentes. Nosotros puede hacer. ¿Hasta cuándo va a servir a ellos? Ellos se rebelaron. Ahí perdió todos. Cuando nosotros también éramos nada, hermanos, humildemente recibiendo apoyos, guías, ahí ganando, ahorrando dinero, ya ahora tiene casa, duerme tranquilamente debajo del techo. También tiene auto lleva, tiene ropas. Además, son profesionales. Soy doctor, médico. Entonces la gente cómo respecta. Ay, doctor. Ay, abogado, ayúdeme. ¿Sí? Me estafó, no sé muy bien. Abogado, por favor. Entonces, ¿qué hace? No se preocupe. Trae nomás 200 bolivianos, yo voy a ayudar. 200. Por favor, ayúdeme. No se preocupa, soy profesional, ¿sí? Después un mes, señor, ven. Tenía problema. Eso sucedió. 500 bolivianos nomás traiga más, ¿sí? Entonces ya eso va solo. 500. Aquí está. 1, 2, 3, 5. Ya, por favor, ayúdeme. Luego ya gana bien dinero. Soy abogado. Soy profesional. La gente, sí, ayúdeme. Luego inclina. Soy profesional, abogado. Ahí poco a poco, ¿sí? ¿Qué recibe? Soy profesional. Yo vivo bien. Yo no se preocupa nada de casa, auto tengo. ¿Qué hace? Satanás engaña. Tú puedes hacer bien. Disfruta. Si poquito puede encontrar, señorita. Disfrútense. ¿Hasta cuándo así va a vivir tan duro? Ese mundo tan corto.
Porque así, solo trabajo, disfruta, tomando poco cerveza, disfrutando, paseando con señoritas, tomando. Luego él lo que hace era, yo puedo hacer, poquito tomando, luego yo puedo arreglar, dice. Encontrar a esa señorita disfrutando, luego yo voy a cortar. Luego ellos todo aceptan. Su vida desvía muy rápido. Pero finalmente, sí, fracasa. Y usted tiene la Biblia, el libro Salmos, podemos ver, Salmos capítulo 7, 107. El libro de Salmos capítulo 107. Ya, Salmos capítulo 107. ¿Encontraron el versículo 10? 10 voy a leer. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hieros. Ya algunos vive, dice. ¿En dónde vive? Sí, debería vivir moral, ¿cierto? Felizmente, llena de esperanza. Pero algunos viven, ¿dónde vive? Algunos moraban en tinieblas, no sabe cómo será mi futuro, no sabe hasta cuándo voy a vivir, no hay esperanza, y tinieblas y sombra de muertes. Imagínese, si sombra, ¿usted tiene sombra? ¿Usted tiene sombra? Sí, pero ¿qué sombra tiene la Biblia? Con cuchillo así sigue. Con cuchillo. Sí. Ay, qué miserable era esa vida. Sombra de muerte, dice. Así con cuchillo sigue. Tú vas a fracasar, tú vas a morir. Qué terrible, ¿verdad? ¿No? Miserable era. No hay paz. No deja vivir. Pero viven, dice, en ese lugar. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? ¿Usted vive? Algunos de ustedes están viviendo. Se nota el rostro, sombra de muerte. Se nota, hermanos. ¿Quién vive ahí? Versículo 11, vamos a ver. Versículo 11, juntos vamos a leer. ¿Ya encontraron? Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron los que enaltecido, los que altos corazón. Mi compañero había en el seminario, su físico es así, alto, también su rostro es un actor muy guapo, me daba mucha envidia. Comparando él, soy flaquito, chiquitito, también feo. ¿Por qué todo así tiene buenas cosas? ¿Por qué tengo malas cosas, feas cosas? Ay, Dios injusto. Pero él guapo, grande, físico, habla palabra también. Sí, ay, muy bueno era. Pero él también tenía preocupación. Porque su forma de hablar, muy fuerte. Como manda un orden, ¿no? Autoridad. Entonces la gente le gusta, no le gusta. No le gusta. Entonces la gente, ay, malo, ¿cómo así me hablan? Ese tiene esa situación, ese es mi compañero. Un día en la clase de seminario, pastor, entre ustedes, ¿quién quiere testificar? Levantó ese mi compañero. Bien serio era su rostro. Bien preocupado. Pastor, una pregunta, dice. Pastor, todo el mundo sabe, soy orgulloso, dice. Soy orgulloso, sufro mucho, bastante. Pelea con muchas personas. Y yo hablo así,
Yo quería cambiar, pues humildemente que yo hablaba. Hermano, así tiene que hacer. Yo intenté, pero ese hermano, ¿cómo me comportaba? Cambió. No, tiene que hacer. Otra vez. No puedo controlarme. ¿Qué voy a hacer? Sufro mucho. Soy demasiado orgulloso, dice. Pastor, serio. Serio, era serio. Hermano, usted no es orgulloso, dice. Usted no es orgulloso. Hay verdadero soberbios, verdadero enaltecido. ¿Quién es? Como Salmos capítulo 107. Menosprecia la palabra de Dios. Mi manera mejor. Según mi punto de vista, mejor que la palabra de Dios. Menosprecia. Ese demasiado soberbio era. Ese tipo de hombre, demasiado enaltecido era. El verdadero soberbio. Pastor nos explicaba. Hablando tal vez fuertemente o insulta. Sí, claro, ese también alto. Pero no es soberbio tantos. ¿Quién es soberbio verdadero? Menosprecia la palabra de Dios. Aún escuchando la palabra de Dios, no me parece. Sí, mi manera mejor, yo viviré. Menosprecia, pisotea la palabra de Dios. Sigue viviendo enaltecido, era verdadero. Dios, sí, maldice. El Dios. Esta mañana, hermano, tal vez algunos hermanos sufren, igual que mi compañero, forma de hablar, ¿sí? O tal vez fuerte habla, sin darse cuenta estoy dirigiendo como una autoridad, pero no es orgulloso. ¿Quién es orgulloso verdadero? Aquí versículo sale, ¿no? Ya 11. Por cuantos fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Rebeldes contra palabra de Jehová. Lo que hace, pisotea consejo de Altísimo. No debe hacer guía, pero pisotea luego según su deseo, según su manera. Ya, versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los. Por este corazón se quebranta, dice. Luego se cae, fracasa, dolores, aflicciones en nuestra vida. Aunque pide ayuda, no hay ayudante. No hay ayudante. Y ni modo, se cae, nunca puede levantarse, sufre. Por esa manera Dios guía, trabaja cada uno de nosotros. Luego soy nada, soy inútil. Sí, yo estaba enaltecido. Soy muy orgulloso. Yo pisoteé, yo menosprecié la guía de Dios. Luego ahí arrepintiéndose, versículo ya 13 tiene, luego que clamaron a Jehová en sus angustias, los libró de sus aflicciones. 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. En nuestra vida alguien se cae, alguien sufre, alguien todo pierde por causa de nuestro corazón, altos, enaltecidos. Pero algunos todo recupera, algunos todo gana, algunos sí, todo prospera. ¿Por qué razón, hermano? Sus corazones. Hoy día Lot hemos leído. Lot ingresó donde está 5 reyes. Recibiendo Lot, ellos pensaban, tenemos muchas riquezas, somos fuertes, ¿ya hasta cuándo va a servir? Se rebelaron, ahí perdió. Pero Abraham también era riquísimo, pero Abraham ¿qué hace? Era humilde, necesito ayuda.
aliaron diferentes hermanos alrededor. Por favor, ayuden. Aunque yo soy rico, millonario, tengo bastante, pero necesito. Si algo sucede, usted me puede ayudar. Luego, ¿qué hizo Abraham? Aliaron con alrededor. Luego, con sus criados 318, ahí enfrentaron con 4 reyes. Enfrentaron. ¿Quién ganó? Abraham ganó. Abraham recuperó todos, hasta su sobrino Lot era Lot. Hermanos, si usted esta mañana, ante la palabra de Dios, ante la guía de Dios, humillándose, agachándose, yo necesito. Luego recibiendo, todo va a recuperar. Luego hasta sus familias, alrededor de sus familias, toda la persona también, todo va a recuperar. Amén, hermanos. Sí, Romanos capítulo 7 vamos a ver, ya casi terminamos. Romanos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15 voy a leer. Romanos capítulo 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí, y leyendo la Biblia, entonces ahí como está escrito ese autor del libro Romanos, desea, ¿qué desea? Sí, agradar a Dios, porque él también cristiano, cree en Dios, quiere agradar a Dios, pero él finalmente hace contrario, lo aborrezco, ¿cierto? Ustedes también eso sucede. Yo quiero servir, pero ¿por qué yo hago contrario? Después se arrepiente, condenación llega, se queja, ¿por qué estoy viviendo? Tal vez entre ustedes también esa vida lleva. Aquí vamos a ver poco más. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tal vez usted también esa vida lleva contrarios. Entonces la Biblia explica. ¿Qué explica es? Porque son instrumentos de pecado, era pecado. Pecado agarra, luego lleva, porque pecado es deseo más fuerte. Luego ese pecado, Satanás, después tú adulteraste, tú fornicaste, tú hiciste, tú vas a fracasar, tú vas a recibir maldiciones, tú vas a destruir tu familia, ahí va a condenar a cada uno, Satanás. Y esa vida llevando, ¿quién va a estar feliz? Nadie. Finalmente Satanás no sirve, por eso ya deja, deshace. Satanás lleva, ¿sí? Uno a uno lleva este mundo sin saber el evangelio. Entonces aquí tal vez nosotros también algunos, llevando esa vida, quejándose, sufriéndose, él también lo mismo. Él también mismo era autor de Romanos. Pero él, gracias a Dios, él solucionó, era solución. ¿Usted solucionó? Sigue está viviendo. Ahí está respuesta. Él llevaba igualito que nosotros. Pero finalmente él ya encontró. Ya no repite más. No lleva esa vida más. Sí. Pero tal vez esta mañana usted repite esas vidas. Aquí en el libro de Romanos explica a través de su testimonio. Su testimonio, cómo yo he encontrado. Cómo yo he solucionado. ¿Usted quiere saber? Porque nadie quiere saber. Esa vida tal vez más quiere. ¿Usted quiere saber, hermanos? Sí, aquí siempre, aquí adelante nomás, ¿sí? Buen alumnos.
Atrás, alumnos, malos alumnos. No responde y duerme. Sí, broma es de broma. Atrás también, hermanos, ¿quieren saber? Atrás también. Sigue mal los alumnos. No responde, muy rebelde, ¿verdad? No, muy rebelde. Sí. Ya ese autor, ¿cómo solucionó? Vamos a ver. El versículo 24. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya juntos vamos a leer. Ya. 1, 2, 3. Miserable de mí, ¿quién me librará? Él llegó en su vida miserable era. Yo soy débil, frágil. Luego recién se daba cuenta, yo no, jamás puedo. ¿Quién era? ¿Quién? 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 ¿Quién es? ¿Quién era? Otro, fuera de yo, otro necesito, otro. Otra persona que jale mi persona. Me guíe. Yo obedeceré, recibiré esa guía. Otro era otro de mí, era mí. Yo toda la vida, yo intenté, Él encontró. Otro. De mí no hay nada. Otra persona que diga, que habla, eso recibiré. ¿Quién me puede solucionar? Era quién, yo no. Amén, hermanos. Encontró. Jesucristo me diga, obedeceré. Jesucristo me diga, yo haré. Por eso versículo 15 leyendo, gracia doy. En su vida, primera vez, gracia sale, gracia. Su vida siempre es arrepiente. ¿Por qué yo vivo así? Miserable. ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué está mi vida? Primera vez, gracias a Dios, recibiendo guía de otra persona. Otra persona me guía era porque yo no tengo nada bueno. Hermanos, ustedes hasta ahora, usted mismo guiando a ustedes. Hasta ahora, usted mismo está guiando, está llevando a todos lados, porque no han encontrado igual que ese autor del libro de los Romanos. Pero cada vez usted guiando a sí mismo encuentra fracaso, dolor, sufrimientos. Esta mañana déjalo. Igual que ese señor, ¿verdad? ¿No? Apóstol Pablo 24. ¿Qué testimonio es? Miserable de mí. Y yo no puedo. Yo no necesito alguien me guíe. Recién yo puedo vivir felizmente, hermanos. Entonces aquí esta mañana Abraham y Lot eran dos personas, no hay mucha diferencia. Abraham también billonario, Lot también billonario, pero Abraham fue llevado guía de Dios. Abraham, alza tus ojos, ve donde tú quieras, vaya, yo te bendeciré. Lot, lo mismo alzando sus ojos, ya, ese lugar llena de llenura es. Ahí prosperaré, viviré bien. Diferencia eso nada más. ¿Quién guía era? ¿Quién? Yo mismo. Luego donde sea bonito, lindo, entra, vive, ese lugar, Lot, Sodoma, Gomorra, destruyó todo ahí. Esa mañana, hermanos, sí, verdad, ustedes no se puede, sí mismo, esa mañana, llevando esa vida, era ser guiado de Dios, la palabra de Dios. Luego, la guía de la iglesia. Entonces, Dios va a bendecir en gran manera. Esta mañana hasta aquí compartimos. Si antes de orar, mostraré. ¿Está listo este diseño? Sí. Aquí nosotros ahí hace poco tiempo
hicimos un culto especial a Chachicala, ese terreno, que todos los hermanos. Entonces, aunque sea una situación, el costo es poco alto, pero como comparando, si para construir, ¿no?, un terreno vacío, construir nosotros mínimo 3 pisos es. Solamente un edificio tercer piso también tiene un presupuesto como 300,000, 400,000 dólares. Pero ese lugar no tanto necesario, ¿no? Si solo remodelar poquito, modificando, puede servir. Entonces, comparando esto todo, no tan caro era, no tan caro, ya hecho es. Entonces, ahí el lunes va a venir el dueño acá, quiere conocer. Entonces, ahí desde jueves oramos, ¿no? Culto de oración aquí en la iglesia. Varios hermanos llegaron, juntos oramos. Entonces, el lunes dueño viene, ahí también una vez más, ¿no?, pediremos que nos ayude. Queremos hallar la gracia de Dios, también del dueño de ese lugar. Entonces, poco diseñamos, ¿no? Aquí se ve bien. Sí, entonces, donde ve aquí más adelante es entrada de la avenida principal. Entonces, actualmente tiene 3 pisos, pero solo por 2 portones. Pero aquí nosotros, ahí de más futuro, ¿no? Más futuro. Y amplió encima de portón y construyendo. Es una idea, pues hay entrada, ahí más bonito, ahí entrando. Luego atrás, segundo edificio, ¿sí? Ese segundo edificio. Entonces, planta baja y muy alto, dividiendo que sea 2 pisos. Luego, último piso, salón general. Ese más futuro aquí, las aulas, porque queremos hacer colegios, luego principal salón, ¿sí?, para 1,000 personas. Aquí se ve, ese medio está ese segundo edificio. Otros puede pasar. Y aquí entrada, ¿no? Ese, luego al lado derecha, esto es segundo edificio, puede pasar. Desde entrada entra, flota, ¿no? Es muy alto ese camino muy grande, ancho. Sí, ahí. Siguiente. Y aquí está toda parte, ¿no? Entrada, en el medio es segundo piso, ¿no? Luego tercer edificio es cerca de cancha. Eso es comedor. Luego hospedaje, ¿no? Internado es. Luego último cancha, ¿sí? Ahí. Aquí tenemos, ¿no?, ese lugar. Aquí falta, ¿no?, cafetería. Sí, los entradas y pensamos invitados vienen, sentando, aquí. Sí, siguiente. Sí, ahí, ¿no? 3D en toda parte. Sí, ahí. Sí, entonces, donde al lado de cancha, río, ¿no? Y luego autopista ahí, cerca, ¿no? Entonces, bien, un lugar muy bien, ¿no?, visible desde autopista, desde alto, de zona sur, que libremente pueden llegar. Avenida muy ancho también. Luego, donde autopista también tiene pasarela, justo ahí pasarela tiene. Pasarela cruza y va a estar como ese lugar. Entonces, eso como poco nosotros diseñamos para que tenga idea, ¿no? Entonces, eso todo informaciones ordenando, pronto yo viajaré a Argentina. Entonces, Pastor Gabriel Kim informando, traiga, dice todo. Hablamos junto con Pastor Ospar. Entonces, tal vez nosotros no tenemos la fe, llegando ante siervo, la fe de siervo, nosotros y veramos, ¿no?, también la gloria de Dios. Entonces, los hermanos, así poco esta mañana mostramos, luego, desde anterior domingo. Siempre un capital para agarrar. Sí, por eso decidimos ofrenda decidida.
primeramente un monto. Últimamente el dueño de ese lugar nos rebajó $1.100.000. Eran $1.250.000. Entonces, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? $150.000. ¿Sí? Humillando poco más, entonces ganaremos más. Humillando, por favor, aunque ellos insultan, usted cómo así pide, ladrón. Sí, amén, soy ladrón, pero necesito su gracia, que necesitamos lugar amplios. Sí, sí, yo soy 100 veces ladrón, no sé ladrón, pero por favor, sí, permita su gracia. Ahí intentaremos, ¿no? Entonces pido oraciones. Por eso cuando usted sale ahí al folio o en la oficina, tiene un papelito, ofrenda decidida. Entonces ahí Dios da un corazón, puede poner la manera y antes explicamos, ¿no? Entonces su guía, también acá los evangelistas Emilio, los diáconos, preguntando va a explicar. Pero cuando pone, no ponga su nombre, ¿cierto? Es ante Dios. Algunos ponen su nombre, yo puse Andrés, luego, ¿sí? Sin nombre ante Dios, Dios todo sabe, luego ahí pone. Entonces esa ofrenda usaremos para compra. Luego también ayer llegamos de Cochabamba. Cochabamba también compró, está juntando los hermanos de Cochabamba, un lugar muy bonito. También ellos prestaron un monto, está devolviendo. Más de la mitad devolvió, poco falta. Por eso ya entre los hermanos también desea, yo quiero también apoyar, participar en esa obra de la iglesia de Cochabamba. Entonces ahí al folio puede poner ofrenda para iglesia Cochabamba. Amén, hermanos. Sí. Entonces ahí sirviendo el evangelio, Dios sí o sí va a bendecir. Nadie va a perder. Entonces esta mañana y hasta aquí nosotros compartimos y anuncio, perdón. Primero, antes de anunciar el balance, ¿no? Que era domingo pasado, no hubo, ¿no? El balance de la economía. Entonces hoy